Sean bienvenidos nuevamente a este espacio que con tanto gusto preparo para ustedes con la intención de entregarles herramientas para gestionar sus emociones tras vivir una pérdida. Hoy específicamente voy a hablar con ustedes de situaciones que aunque son opuestas, pueden generar igualmente grandes dificultades para poder trascender el dolor de la pérdida. Fíjense que la razón por la que decido hacer este video es porque muchas veces podemos pensar que nuestra situación es mejor o peor que la que estoy viendo, por ejemplo, de alguien a quien conozco. Y no es un trabajo de comparación, de hecho deberíamos evitar las comparaciones porque suelen ser antipáticas y generalmente nos restan en vez de aportarnos algo positivo. Es importante además que entendamos que la situación más adversa, la más complicada, el duelo más complicado es el que yo estoy viviendo, el que estoy viviendo y con el cual no encuentro las herramientas para poder salir adelante. Ese es el duelo más complicado. Entonces, muchas veces pasa que de alguna manera, como les digo, estamos buscando comparaciones. ¿Quién podría estar, pareciera que mejor o peor que yo? Esta circunstancia es peor porque como la estoy viviendo, entonces mi caso es distinto, el mío es mejor, o, digamos, es una pérdida más significativa. Y vuelvo otra vez, las comparaciones en estos escenarios poco nos aportan. La verdad es que una de las cosas que yo creo que es más positiva de todo lo complicado que puede ser vivir una pérdida es esta capacidad que muchas veces tenemos de crecernos en empatía, de ser capaces de ver el dolor de otras personas y entenderlo o al menos acercarnos al entendimiento de ese dolor. Entonces, fíjense, el primer escenario que les voy a dar de estas situaciones que aunque son diferentes, pueden generar grandes dificultades. Son las relaciones, por ejemplo, en una pérdida de una pareja, el tipo de relación que teníamos. Si la persona que está viviendo la pérdida de su pareja tenía una relación afable, consistente, armónica, de comunicación constante, una relación, digamos, positiva, con elementos positivos, entonces, esa va a ser la dificultad, que el compañero al que estoy perdiendo es una persona con quien yo tenía una relación sana, una relación de confianza, de tener proyectos y objetivos en común. Entonces, mi dificultad va a estar en aprender a lidiar mi vida, en entender que mi situación ahora es una distinta, donde esta persona que sí me generaba aportes positivos, ya no la tengo. En el caso contrario, una relación de pareja en donde ha habido maltratos, donde hay abusos, donde hay una relación incluso muchas veces de codependencia, donde sé que no debo estar a tu lado porque es una situación o una relación tóxica y sin embargo la mantengo, me mantengo en ella. Si en este caso, la pareja fallece, entonces vamos a sentir, la persona va a encontrarse sin bases y además va a tener la dificultad de que nunca supo relacionarse consigo misma desde el amor. Entonces, comenzar a trabajar en su proceso de duelo, siendo que la base de esa relación es el amor y la comprensión, va a ser un desafío importante, porque vengo de una relación donde me maltratan, donde me humillan, donde hay violencia, sea verbal o física incluso. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que son dos esferas absolutamente opuestas, tienen un punto de encuentro y es que van a tener diferentes dificultades para poder avanzar en el camino y en el proceso del duelo. Vamos ahora con una segunda situación. Cuando hemos tenido una relación, en este caso ahora sí vamos a hablar de otro tipo de duelos, no específicamente de la pareja, pero por ejemplo una relación de hermanos o de amigos, de primos, padres, etcétera, donde hemos tenido una relación absolutamente vinculada, donde mi día a día estaba bastante asociada a la otra persona, porque si algo me pasaba yo recurría a esta persona, porque mis grandes momentos de celebración los compartía con esta persona que ahora no está. Acá la dificultad va a estar en que de alguna manera el ritmo natural de mi vida estaba asociado a esta persona, con quien ahora no cuento de manera física. Entonces, es iniciar un camino, es volver a transformar o a hacerme consciente y cargo de una nueva vida donde esta persona que era parte constante y rutinaria de mi existencia ya no está. Ese tipo de relaciones generalmente son sumamente castrantes porque nos dejan sin piso. Es como si mi rutina diaria incluía una llamada a las 5 de la tarde a esta persona, ¿qué voy a hacer hoy a las 5?
¿Cómo lo manejo? ¿Cómo gestiono hoy la frustración de no entender, de no saber qué hacer conmigo, de que el apoyo o el feedback o esta interacción para mí era de alguna manera fundamental, hacía parte de mi rutina, de mi día a día? Entonces acá, una de las grandes dificultades y además de los momentos en el que me voy a dar cuenta de que esta dificultad existe, es en el día a día, justamente, es cuando vuelvo a mi rutina. Probablemente cuando inicia la pérdida, cuando la persona fallece, por ejemplo, estoy movido por todo lo que está pasando, pero tengo la contención familiar o social, estoy ocupada o ocupado haciendo las cosas propias de cuando una persona fallece, y entonces pareciera que no me doy cuenta todavía de cuán difícil va a ser volver a la rutina. Pero cuando todas estas cosas decantan, porque todas esas cosas van a decantar en algún momento, sea que termine la misa de novenario, sea que terminen todas estas tradiciones de entierros, de velaciones, etcétera, vuelvo otra vez a mi día a día y otra vez, ¿qué hago hoy a las 5 de la tarde? Un miércoles cualquiera. Y es acá donde me voy a encontrar sin las herramientas probablemente necesarias para poder darle un giro a esa situación. En el caso opuesto, es una relación donde más bien yo estaba distanciada, donde por la razón que fuere, no sé, porque nos molestamos o porque simplemente la relación comenzó a deteriorarse y ya nos alejamos y luego nunca más conversamos. Acá la dificultad va a estar en esta sensación de quedaron cosas por hacer, quedaron cosas por decirse, con yo debía haber ofrecido disculpas o yo debía haber aceptado la disculpa que me ofreció, yo debía haberle llamado y contarle esto que me estaba pasando. Es decir, nos sentimos como si estuviésemos al debe. Y justamente acá la dificultad va a estar en poder trascender y cerrar esos espacios o esas cuentas que sentimos que todavía están pendientes. Entonces, fíjense otra vez cómo siendo dos esferas que pareciera que son distintas completamente, van a tener como punto de encuentro la dificultad para poder gestionar lo que estamos viviendo. Voy a reiterarles algo que les decía al principio, y es que en los duelos no se vale buscar la referencia, o mejor dicho, la comparación. Las referencias a mí me parece que son súper positivas. Hay personas que tras pérdidas han hecho grandes cosas a pesar de su dolor o incluso por el dolor. Por ejemplo, hay grandes escritores que han escrito novelas increíbles o libros preciosos que están escritos desde el dolor de la pérdida, que están escritos como una manera de exorcizar esto que sentimos por dentro, porque muchas veces creemos que mientras lo voy tapando y mientras me hago un poco la desentendida, como si esto no me estuviese pasando, pues solito se va a ir. El dolor va a desaparecer en algún momento y como el tiempo lo cura todo, pues entonces el tiempo se va a encargar. Y fíjense que es exactamente lo opuesto. Cuando yo normalizo el hablar de mis pérdidas, cuando yo me convierto en una divulgadora de lo que estoy sintiendo, entonces le resto poder. Cada vez me hago más responsable de la forma en la que estoy viviendo mi proceso. Y eso al final es sanación, es sanar el dolor, es trascender todas esas emociones displacenteras que son propias de la pérdida. Entonces, es importante de pronto tener referencias, como les digo, de personas que han podido trascender, que han podido transformar su realidad, porque pueden sernos de inspiración. Pero ver hacia un lado para ver cómo lo está haciendo esta persona o intentar comparar o una especie de competencia como si es que mi dolor es mucho más válido que el tuyo, ese tipo de dinámicas no son constructivas. Si estamos en ellas, si estamos cayendo acá, no pasa nada, no nos vamos a convertir nosotros en nuestros propios juzgadores y vamos a empezar a tratarnos mal y a decirnos que cómo se nos ocurre y empezar como con este diálogo interno que es muy severo. Debemos entender que estas circunstancias llegan a nuestra vida sin que nosotros estemos necesariamente preparados para ellas y no sabemos con exactitud qué es lo que más me conviene, qué es lo que debo o no hacer. No hay formas buenas o malas, no hay procesos correctos o incorrectos en un duelo. Simplemente hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero también es cierto que desde la responsabilización podemos darnos cuenta de si estamos entrando en un patrón que poco me ayuda e intentar cambiarlo, intentar buscar estrategias nuevas. Eso forma parte del trabajo del duelo.
Bien, si llegaron hasta acá, espero que esta información les haya sido de utilidad. Como siempre les digo, compártanla. No se queden con este contenido para ustedes. Si encontraron, digamos, que fue valioso, compártanlo porque no saben cuántas personas allá afuera pueden estar necesitando este tipo de contenidos para poder eh, ir avanzando en su camino y en este proceso tan complicado que vivimos después de una pérdida. Adicionalmente, como siempre, por favor, suscríbanse si no lo están, dejen cualquier comentario que yo voy a estar muy atenta para leerlo si tienen alguna consulta o alguna duda. Y todas mis redes y enlaces para ponerse en contacto conmigo están abajo en la cajita de descripciones. Nos vemos en el siguiente video.